dejar de compartir pantalla, Darly, para que pueda el coordinador ver a todo el auditorio? Sí, doctor. Deme un segundito. Listo, doctor Juan Francisco, en base a lo que usted expuso, y parece muchísimo una excelente información, los niveles de fragmentación en el hidrocele, ¿qué nos estaría indicando cuando tenemos esa muestra y la presencia del hidrocele? ¿Cómo estarían esos niveles de fragmentación? Perdón, se me fue el sonido un momentito. Ya. Sí, doctor. Ok. Gracias, Pedro. Ok, le comentaba cómo se encontrarán los niveles de fragmentación en ese hidrocele, si quiere ocupar una muestra, pensando obviamente en la calidad espermática. Ok. Ay, qué buena pregunta. Hidrocele es líquido libre testicular y generalmente es la consecuencia de algo le pasó al testículo, se inflamó, se infectó, se golpeó o fue sometido a una cirugía de varicocele donde no se tuvo el cuidado de utilizar lupas o microscopio y se ligaron vasos linfáticos. Y el hidrocele es una de las complicaciones que más se estudia en el paciente con varicocele porque no permite que mejoren. Y la razón por la que no permite que mejoren es justamente porque mantiene el testículo caliente. El testículo tiene que estar frío, por eso no tiene una capa de grasa, el escroto, que lo separe o que lo aísle del exterior. El testículo tiene que tener 1 grado o 2 centígrados más abajo de la temperatura corporal y por lo tanto cualquier cosa que aumente su temperatura, incluyendo el hidrocele, va a afectar su función espermatogénica en todos los niveles. Específicamente hablando, yo no identifico un estudio, Pedro, regresando a la pregunta de qué niveles puede tener alguien con hidrocele de fragmentación de DNA, porque generalmente son pacientes que vienen ya de, como platicábamos, de correcciones quirúrgicas o de orquiepididimitis, pero seguramente tendremos que pensar que está alterado, así como justamente se mencionó en el artículo. Es un artículo que hay que sacarle mucho jugo, pero hay 2 o 3 conclusiones que yo remarcaría. Y la primera creo que es que tenemos que creérnosla. Así le hacíamos con la fragmentación de DNA. No teníamos muy claro cómo podíamos medirla hace unos 10, 15 años quizá. Mandamos algunas muestras al INPER, pero sabíamos qué cosas alteraban la fragmentación de DNA y creo que en esa etapa estamos ahorita con la epigenética. Sabemos qué cosas alteran la epigenética y qué efectos tiene la epigenética. Ya nos lo dijo la doctora Darly, que se echó muchas horas en resumir este complejo artículo y me parece que tenemos que tomar en cuenta que aún cuando no tenemos una evidencia, un artículo frente a nosotros que nos diga que tener hidrocele eleva fragmentación de DNA, si conocemos un poquito la fisiopatología de lo que genera la fragmentación de DNA o los daños espermatogénicos, entre ellos elevación de temperatura testicular, debemos asumir que este es un testículo que tendrá ese tipo de daño. Ok. También una pregunta interesante es que sobre la exposición, doctor, me parece muy importante, el mapeo testicular. ¿Han determinado niveles de fragmentación dependiendo de dónde hagan ese mapeo? ¿Algún estudio o la experiencia que ustedes han tenido? No, en realidad lo que los pacientes a quienes se les ha medido fragmentación de DNA son pacientes que, bueno, primero entran en el grupo de los pacientes biopsiados dentro de la tesis aquí publicada. Son pacientes que tenían fragmentación alta en el seminograma y que no se pudo corregir, así corrigiéramos factores ambientales o médicos, y no se pudo corregir tampoco haciéndole un ensayo de gradientes de densidad en el laboratorio, que es una prueba antes de
tomar muchas decisiones, incluso a veces de operar a los pacientes. Se pide fragmentación de DNA post capacitación con gradientes de densidad. Entonces, estos pacientes que no se les mejoró la fragmentación se llevan a biopsia testicular. Eran pacientes que tenían espermas en el eyaculado, pero con este daño, este tipo de daño, y simplemente con un TC sencillo, cuando se obtenía una buena muestra, los biólogos podrían haber medido la fragmentación. Yo no se los puse aquí, pero eran tan bajos como 3 a 5% de fragmentación de DNA. En lo que sí hay que tomar en cuenta esto es, por ejemplo, en los pacientes en quienes pensamos obtener el esperma del epidídimo con una aspiración, tomando en cuenta que el esperma más nuevo está en la cabeza y no en el cuerpo o cola. Entonces, si nosotros vamos a hacer una aspiración epididimaria para obtener espermas, hay que pensar en hacerlo de la cabeza del epidídimo, donde hay menos tasas de fragmentación. Esto sí está también muy bien identificado. Entonces la pregunta sería también para todos los doctores del curso. Inicialmente, entonces, podríamos pedir un análisis de semen y fragmentación a esos pacientes que, aunque uno tuviera pocos espermas, fuera solamente una superobstructiva, pocos. ¿Se tendría que pedir inicialmente fragmentación más análisis de semen? ¿Qué opinan los doctores? ¿Si se debería o no es para todos? En base a la excelente ponencia que dio el doctor Juan Francisco. ¿Quién dice yo? Base a la experiencia que tengan, sin miedo, es conocimiento para todos. ¿Se debe pedir fragmentación más análisis a todo mundo inicialmente con ese tipo de etiología? ¿No? Sí, doctor Demetrio. Hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, me parece que para solicitar, perdónenme, para solicitar la fragmentación del DNA, probablemente lo podamos hacer en pacientes que, a pesar de que no tengamos alguna patología reflejada en la espermatobioscopía, que podamos sospechar que tenga alguna exposición importante ambiental en su trabajo o en algún hábito que tuviera de importancia, tabaquismo, porque son pacientes que a lo mejor no necesariamente van a tener alguna alteración en la espermatobioscopía, pero sí pueden tener algo de fragmentación, o no, sí. Ok, entonces está indicando que a todos se le tendría que hacer. Pues no, más bien con quien tengas alguna sospecha importante, ¿no? De algún factor externo que podría estar alterando esto, que podría aumentar la fragmentación. Tal vez en alguien que no tenga ningún factor de exposición y que no, aparte no tenga ninguna repercusión en la espermatobioscopía, pues tal vez no sería lo indicado de primera línea si no ha tenido ninguna falla de tratamiento, apenas va a comenzar con la búsqueda. Ok, señorita doctora. ¿Dice el doctor Demetrio? Sí, yo concuerdo con la doctora, no es para todos. La fragmentación del DNA no se le debe hacer de manera directa a todos los pacientes. Hay que ver la anamnesis, el interrogatorio del paciente y valorar si tiene factores para tener un aumento de la fragmentación del DNA. En algunos casos hay algunos clínicos de R que también hacen exploración para valorar varicocele, entonces si se detecta igual, pues de manera inicial pudiera solicitarse la fragmentación de DNA, pero sí no considero que sea para todos de manera inicial. O sea, no es un estudio que se tenga que hacer de rutina para todos los pacientes. Igual tengo unas preguntas ahorita. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran en el quirófano para la muestra espermática que van a pasar al laboratorio, estuvieran con el doctor Juan Francisco y les preguntara, ¿qué muestra espermática seleccionarían? ¿Epidídimo o biopsia testicular? En base a la calidad del espermatozoide, pero también niveles de fragmentación. Y un punto más importante, maduración también espermática. ¿Cuál sería para ustedes el espermatozoide ideal o de mejor calidad para un ciclo de reproducción? ¿Biopsia testicular o aspiración de epidídimo? Doctora Perla.
Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. A propósito de lo que estaban conversando, si a todos se les debería pedir fragmentación espermática, ¿qué correlación hay o han encontrado entre fragmentación alta y que esté alterado el espermatograma? Es decir, puede haber pacientes de que tenga el espermatograma sin alteración y que tenga la fragmentación alta. ¿En qué cantidad o porcentaje hay esa correlación como para nosotros decir, pues no es necesario pedirle a toda la fragmentación? Si quieres tú, Toño, y ahorita lo complemento Gracias. por la pregunta. Es buena pregunta y justamente, bueno, comentamos un poquito de eso en la plática, porque podemos tener pacientes con normospermia, en todos sus parámetros normales, y tener fragmentación elevada de DNA. Entonces, esto es algo que, pues, obviamente nos desconcierta mucho, porque ¿en qué debemos de confiar? Si en teoría no tenemos en un seminograma como que datos para decir si este paciente tiene la fragmentación elevada. Pero hay que tomar en cuenta entonces que existen otros datos que nos pueden orientar a que un paciente, a pesar de que en su seminograma tenga valores normales, puede estar alterada la fragmentación. Es por eso que el seminograma debe ir bien acompañado de una muy buena historia clínica y también debe estar acompañado de la exploración física, porque en historia clínica te puedes dar cuenta si el paciente está expuesto a tóxicos ambientales por su trabajo, o si es consumo de drogas. Por ejemplo, hay pacientes que consumen drogas en los que prácticamente el seminograma es normal, incluso los espermatozoides se mueven muchísimo mejor, pero al final de cuentas ese consumo de drogas, cocaína, marihuana, otras sustancias, pueden favorecer la fragmentación del DNA. Entonces no se manifiestan alteraciones de concentración, de motilidad o de morfología, pero sí a nivel de fragmentación podríamos tener problemas. Y en muchas ocasiones, por eso esta pregunta que está haciendo el maestro Pedro es bastante interesante. Si lo hacemos en dosis de rutina en todos, porque imaginen que un paciente llega, tenemos un seminograma completamente normal y resulta que la esposa por edad avanzada le hacemos un ICSI con óvulos donados y no tenemos blastocistos. Entonces confiamos en que la muestra era completamente normal, pero después de este fracaso hacemos una fragmentación y resulta que a pesar de tener parámetros normales, pues teníamos fragmentación elevada. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, esta pregunta que viene mucha polémica y discusión que plantea el maestro Pedro es bastante interesante, y ahí es donde yo también quisiera escuchar las opiniones de todos, ¿no? Y yo, bueno, sí, por supuesto que complementaría con que podemos tener, los criterios ya están muy bien establecidos. ¿A quién debemos pedir un análisis de fragmentación de DNA? El primero es infertilidad inexplicable. O sea, cuando ya hicimos la historia clínica del paciente, tiene seminograma alterado, que eso es lo más común, y no encontramos una razón específica para algún deterioro, podemos ahondar un poquito más y solicitar una fragmentación, sobre todo cuando hay factores ambientales de los más tóxicos, como son obesidad, diabetes. Recientemente tuvimos un caso de un paciente parapléjico que en ellos tenemos que pensar en que son testículos que vienen de una lesión medular, testículos que están sometidos a altas temperaturas, y que no solamente es hacer una biopsia y tener el esperma listo, es decir, siempre pensar qué puede estar generando en nuestro caso una fragmentación elevada. Entonces, infertilidad inexplicable, factores ambientales importantes, falla de reproducción asistida previa, esos pacientes que ya se les hicieron 2 o 3 ciclos de inseminación con un semen aparentemente normal, también es una muy buena indicación antes de seguir adelante. Y bueno, este tipo de pruebas pues no sustituyen que si no tienen con quién trabajar esto, bueno, pues no siempre tenemos a un urólogo interesado en andrología cerca, pero pues es parte de la historia clínica que ustedes pueden llevar a hacer probablemente una cita de primera vez más larga, donde también interroguen al varón y nos podamos dar cuenta si es
susceptible de que tenga este tipo de alteraciones. Okay. Y pensando entonces en lo que habíamos comentado hasta de los niveles de fragmentación, ahora con la muestra ya para laboratorio, a presión de opción médica, ¿qué muestra sería la mejor entonces? Aspiración de epidimo o biopsia testicular. Primero pensando en fragmentación de ADN, pero también recordando en la maduración espermática, lo comentaba la doctora, historas y protaminas, ¿no? La maduración en ese porcentaje, en base a la experiencia que tienen tanto el doctor Juan Francisco, el biólogo Toño Vidal, que aunque hay papers que dicen que no hay diferencia significativa, que puede irnos mejor, la realidad puede ser muchas veces otra en un centro. ¿Qué les pueden decir ambos? Bueno, Pero no se quitaba el micrófono. Definitivamente yo me voy más por la biopsia testicular, tomando un factor muy importante en cuenta. O sea, con la biopsia testicular obviamente vamos a garantizar de que vamos a tener menor fragmentación del DNA. Sin embargo, esta parte de la maduración y lo que se acaba de discutir con el caso de epigenética, pues necesitamos utilizar espermatozoides que estén más completamente maduros. Entonces, la selección del espermatozoide, a final de cuentas, tenemos que escoger el espermatozoide lo más maduro posible. ¿A qué nos referimos con esto? Las dos características importantes de un espermatozoide que está más maduro es que no tenga restos de citoplasma en pieza media y que exprese cierto grado de motilidad, especialmente si esta es progresiva. Entonces, si nos vamos a biopsia testicular, no nada más hay que escoger el primero que se mueva, que digamos, aquí está esto y pues rápido lo hago, ¿no? No, hay que escoger realmente uno que tenga buena morfología, la cual esté caracterizada por esa reducción de citoplasma y que prácticamente ya tengamos un espermatozoide bien formado. Con eso creo que estaríamos garantizando obtener un espermatozoide maduro y por supuesto que no tenga fragmentación, porque lo estamos agarrando mucho antes de que pase el resto de las vías eyaculatorias donde ya se da pues el estrés oxidativo y por lo tanto la fragmentación espermática. Es lo que yo apuntaría, pues. Doctor Juan Francisco. yo hablaría, maestro Pedro, en que pues hay metaanálisis donde se habla de que en realidad no hay una diferencia en nacidos vivos o en tasas de abortos, pero me parece que el punto más importante es quién está manipulando la muestra. Es decir, si tenemos una muestra testicular y no sabe nuestro biólogo, quien la esté manejando, no sabe cómo tiene que, ya lo vieron ustedes, cómo tiene que capacitarla, qué manipulación le da. Bueno, pues la muestra puede ser tomada de un sitio donde había baja fragmentación y ya lo dañamos, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de los biólogos es piedra fundamental aquí. Técnica o quirúrgicamente, nosotros pues hicimos todo el recorrido. Aquí veo a Demetrio, que estuvo aquí en el instituto ya hace unos años, y todavía hacíamos aspiración epididimaria, y en algún momento hacíamos aspiración epididimaria y aspiración testicular, y después aspiración epididimaria y TESE en el mismo paciente. Y le preguntamos a Toño, pues Toño, a ver, tienes ya muestras de epidídimo y muestras de testículo del mismo paciente y tienes muchos ovulitos, y la verdad es que en retroalimentación lo que llegamos es a que la muestra epididimaria generalmente es una muestra más sucia. ¿Y ya? Es una muestra. Alguien tiene el micrófono encendido y está interrumpiendo. A Susana Sánchez. Hola, Susana Sánchez. Hola. Perdón. Entonces, a la conclusión que llegamos es que en realidad la biopsia de testículos suple todas las funciones. Es una técnica muy reproducible, se las enseñamos a los residentes desde el primer año. La pueden estar haciendo en su centro con toda facilidad. Es útil en los dos tipos de azoospermia. Es más limpia. El paciente no tiene riesgo de hematoma porque estás viendo lo que estás haciendo. Te entregas una muestra más limpia y más abundante al biólogo. El contra que yo le vería a la biopsia testicular es el tiempo que ellos tienen el tiempo del biólogo
Recording stopped. El tiempo del biólogo es muy valioso. Ellos tienen tantas cosas que hacer en los laboratorios que a veces el estar seleccionando y limpiando una muestra testicular les quita mucho tiempo. Entonces, mientras más limpia les demos la muestra, ellos podrán rápidamente pasar a lo que sigue, estar haciendo a lo mejor un ICSI que tienen programado, etcétera. Esa sería la conclusión. El trabajo del biólogo en la manipulación de la muestra. Creo que es esencial la plática que nos dio Toño, excelente, de cómo manipularla, y más que pensar en si la tomamos de epidídimo o de testículo, enseñarnos a hacer una buena técnica y trabajar con un biólogo que sepa qué hacer con ella. Es exactamente para arriba la pregunta de que tanto los doctores que están ahorita en el curso y los demás, cuando entran al quirófano, ver las calidades de las muestras, que se acerquen al laboratorio, que vean la calidad, que vean en la presencia del susto plásmico, las alteraciones que están, y ver esa parte de espermatogénesis, la parte de maduración, que vean que mientras lo más normal posible estén, porque recordemos que no son normales, no han completado la maduración espermática, deben ser lo más normal posibles, vean la selección. Y eso sería el otro punto de la información que nos dio el biólogo Toño Vidal. La técnica de biopsia testicular. El biólogo nos dio cómo lo hacen ellos en este caso, con obviamente los gradientes de densidad, ¿no? Y la motilidad, Toño. Y sin embargo hay centros, y yo en uno de ellos, que cuando hago una muestra de biopsia testicular y la quiero hacer a gradiente, lo primero que pienso es fragmentación, apoptosis, necrosis, no gradientes de densidad. Yo soy un poco más, por ejemplo, de petoxifilina, de meter energía al esperma que se mueva solo, pero bien importante la selección del esperma, como comentaba Toño, ¿no? Esa maduración, y obviamente los papers han identificado que no hay diferencia significativa. Entonces, en base a las técnicas que están ocupando en el laboratorio, también determinar cuál es lo mejor que se tiene, pero siempre llevarlo en conjunto con el grupo de trabajo que está el urólogo, el andrólogo, como comentaba, el biólogo de la reproducción, que vea la calidad del esperma, obviamente esperando, y sobre eso la manipulación. Y eso va enfocado a lo que no sé lo que piden los doctores, sino la experiencia que ellos han tenido, o que han visto, o que han leído, qué características debe tener ese esperma que está manipulado por una biopsia testicular, para que sea lo más apto posible para un ciclo de reproducción. Porque seguramente han leído algún artículo, un paper, no sé que están opinando o que tengan experiencia. ¿Quién dice yo, doctores? Recordemos que el factor masculino es el 50% del ciclo de reproducción. Si no seleccionamos bien un esperma, olvídense que haya fecundación, haya embriones, textualmente no habría nada. Por eso que en la actualidad es más importante el factor masculino. Tengo una pregunta respecto a la biopsia. Sí, doctor. Es de lo que estamos hablando. Lo ideal, pues, posterior a una biopsia es la selección adecuada del esperma. Muchos espermas obtenidos por biopsia testicular no tienen motilidad. Entonces, no sé qué opinan al respecto o cuál es el tiempo adecuado de espera posterior a la obtención de una muestra de biopsia para posteriormente seleccionar de manera adecuada los espermas. ¿Cuántas horas hay? Yo he sabido de algunos casos que dejan la muestra de biopsia en incubadora de un día para otro para valorar la motilidad y después seleccionar los espermas, y en otros centros que el mismo día, unas horas después, hacen la selección del esperma. No sé al respecto qué experiencia tengan, cuál es el mejor momento para ya hacer la selección de sus espermatozoides. Toño, ¿tienes un poco más de información? Sí, claro. Mira, antes de que nosotros optáramos por estar capacitando las muestras por gradientes, una de las técnicas que utilizábamos, que acabas de mencionar, era hacer la biopsia testicular un día antes del procedimiento de ICSI y dejarla en cultivo durante la noche a 37 grados centígrados, calientita, muy padre, porque el día siguiente los espermatozoides, bueno, mucho más maduros, se mueven como bastante bien. Pero a final de cuentas eso induce mucho la fragmentación del DNA. Entonces, lo que aprendimos es que, pues si estamos tratando, por ejemplo, en los casos de donde tenemos espermatozoides porque el paciente no responde al tratamiento contra antioxidantes, incubando la muestra por un periodo prolongado de 37 grados centígrados, que no es la temperatura en la que deberían de estar, pues va a también inducir fragmentación del DNA por elevación de la temperatura. Entonces dejamos de cultivar los espermatozoides con tal de mejorar la motilidad, y básicamente lo que hacemos es prácticamente 1 hora o 2 horas después de la biopsia testicular,
es cuando utilizamos las espermas para el ICSI, y basta con unos cuantos minutitos de calor para que eso se empiecen a mover. Uno de los aspectos importantes que mencionaba el maestro Pedro, pues es justamente utilizar, pues, por ejemplo, el inhibidor de fosfodiesterasa para que los espermatozoides se muevan, en este caso la pentoxifidina. Y en esto, bueno, pues el espermatozoide tiene una acumulación importante de AMP cíclico que después provoca una explosión de generación de ATP, y por eso es que se mueve bastante bien. Pues nosotros, no sé, en años no hemos tenido que utilizar la pentoxifidina para ver que los espermatozoides se muevan. A lo mejor lo utilizaríamos más en muestras de fosfemia secretora, porque ahí sí tenemos espermatozoides que están todavía mucho más comprometidos. Y básicamente, con una hora o 2 horas, cuando mucho, de que hayan estado expuestos después de la biopsia testicular a un poquito de calor, pues para nosotros es suficiente para ver esa motilidad que deseamos y para poder escoger espermatozoides que estén maduros. Eso es lo que nos funciona pues a nosotros. Ok. Y tengo otra pregunta clínica para el doctor Lizárraga. Respecto a los pacientes que tienen disfunción eréctil, pues bueno, eso hay que valorar aparte por un andrólogo, pero no sé si recomiende de manera inicial nosotros como clínicos iniciar algún tratamiento con inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como mencionó el tadalafilo, y si le recomienda en qué esquema, si dar el que le llaman pago por evento, el 20 miligramos o cada que se quiera tener relaciones, parte porque ayuda a la relación de la pareja, ¿no? O la pauta de 5 miligramos diarios. No sé qué opinas, doctor. Gracias, Demetrio. Pues lo primero que hemos descubierto es que puedes utilizar el tadalafil desde los 5 miligramos también en pago por evento. Nos vendieron un poquito la idea de que tenía que ser a fuerzas el de 20 miligramos previo a la relación y el de 5 miligramos en toma diaria. Y uno, bueno, pues vas haciendo una selección de pacientes distinto a lo que el laboratorio quiere promocionarte, y te das cuenta que el paciente que tiene más una disfunción con un componente psicógeno fuerte, que es con frecuencia el paciente que está en búsqueda de fertilidad, donde llega a su casa, lo reciben con velitas, él viene de trabajar y le dicen hoy toca, pues no está tan fácil cumplir, y en muchas ocasiones el sentirse con su fertilidad baja también impacta su virilidad. El hombre relaciona mucho la fertilidad con la virilidad, entonces puede haber un impacto psicógeno. Ya toca revisar, obviamente, triglicéridos, colesterol, glucemia, su peso, su tabaquismo, como factores de riesgo. Pero sí se puede hacer desde el inicio del abordaje, porque ustedes van a requerir que él haga su chamba, y van a requerir que dé muestras, y van a requerir que el día que se lo requiere esté listo. Este tipo de pacientes puede responder muy bien desde los 5 miligramos de tadalafil. O sea, pueden hacer la compra de la cajita de 7 días o de 14, y lo que yo les recomiendo es que lo tomen previo a que se les pida una muestra para que se empiecen a familiarizar. Tiene una peculiaridad: empieza a absorberse entre la hora 4 y 5, entonces yo les digo, si es solo por fines recreacionales, tómatela el viernes al mediodía, 4 de la tarde, ya la pastillita se absorbió, es una dosis baja, generalmente muy bien tolerada, los efectos secundarios son pocos, pueden ser dolor de extremidades o de espalda baja y pirosis, agruras. No da el dolor de cabeza del Viagra, no da ningún tipo de cambios en presión arterial, ni alta ni baja. Entonces, el efecto dura 17 a 20 horas, no 36, como también nos dice la industria. Entonces, se la toman y perfectamente les cubre el viernes, la madrugada de viernes para sábado, y a veces alcanza para la mañana del sábado, ¿no? Hoy, por ejemplo, un paciente que vi en consulta y que va a dar una muestra seminal, y ha dado muestras con muy bajo volumen seminal, que eso luego es un indicador de que no se sintieron cómodos
al dar la muestra. Cuando yo veo un varón que dio una muestra con 1 mililitro de eyaculado, es que no se sintió a gusto, o se tiró la muestra, o simplemente fue lo más rápido posible, una masturbación rápida y lo que salga, y vámonos de aquí. Entonces, a veces hasta le batallan para la erección y les da pena, porque saben que afuera pues, los están esperando, a lo mejor hay otro paciente que tiene que entrar, se sienten observados. Este paciente le da Suntadalafil un día antes o la noche previa para que en la mañana haga perfectamente su función. Si lo que queremos es cubrir todos los días, se pueden tomar la pastillita de lunes a domingo en la mañana. Y la única contraindicación es que no deben tomarse más de 4 vinos, porque ahí sí puede haber un efecto vasodilatador y bajarles la presión arterial. Sildenafil o Viagra, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues es un poquito más fuerte, es para gente que sí tiene alguna disfunción orgánica conocida, a lo mejor trastornos de testosterona, de prolactina alta, obesidad, y puedes darle 50 miligramos 1 hora antes de la relación y en 4 o 5 horas el efecto ya pasó, ¿no? Otro paciente que me tocó ver el día de hoy, en la mañana tuve mucha consulta de esto. Él es un varón de 45 años de edad que tiene disfunción eréctil. Él no tiene deseos de fertilidad, pero alguien le recomendó en Zaguayo, Michoacán, un urólogo le recomendó usar Viagra, y él usa un Viagra de 50 miligramos y su efecto dura 4 días. Él dice que se lo toma y 4 días está con erecciones muy firmes en la madrugada. ¿Esto qué te indica? Pues un componente psicógeno, ¿no? Si en 4 horas el medicamento ya no está en tu cuerpo, este es un paciente que le están dando una dosis excesiva que incluso lo puede llevar a priapismo. Es una de las consecuencias de las dosis altas de inhibidores. En un principio sentíamos mucho temor de dar inhibidores de 5-fosfodiesterasa porque había estudios que hablaban de deteriorar la calidad espermática, y ahora no solamente no los deterioran, sino como vieron en los títulos que les puse y el metaanálisis, se avala una mejoría en parámetros seminales. O sea, hay que usarlos con la confianza requerida. Okay. Doctora Susana, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor. Cuando vamos a ir a fertilización in vitro con biopsia testicular, yo imagino que debe ser mejor que sea en fresco, y a veces se tiene que congelar por el temor de no encontrar nada y después hacer la estimulación a la paciente y la aspiración folicular. Pero quisiera saber cuál es la realidad, ¿no? Que es mejor usar el espermatozoide en biopsia testicular en fresco. ¿Es lo mismo que usarlo en una biopsia congelada? Esa es mi pregunta. Claro, bueno, justamente estos son los puntos más controversiales del manejo de la zoospermia, es epidídimo o testículo y fresco o congelado. Y dentro del análisis también de la literatura y de la experiencia que hemos podido hacer, que fue motivo de tesis de otro de nuestros residentes, los pacientes con azoospermia obstructiva que no tenían factores de mal pronóstico por factor femenino, simplemente azoospermia obstructiva por vasectomía con biopsia en fresco o con biopsia congelada, la tasa de fertilización y de embarazo clínico era idéntica. Ventajas: en la azoospermia obstructiva casi siempre pensamos que ahí hay espermas, a menos de que tenga 10 años la vasectomía, que luego esa es otra pregunta que hacen también, y que también otra vez fue motivo de tesis de la doctora Raisela. Ella analizó cómo estaban los espermas en relación al tiempo de la vasectomía y no hubo diferencia. Entonces, en azoospermia obstructiva no hay diferencia. ¿En quiénes hacemos las cosas diferentes? Cuando vienen de una falla previa de otro centro. Es decir, si esta pareja, que no es raro, ya hicieron un ciclo y ellos tuvieron una experiencia negativa,
tenemos que proporcionarles, y ya sabemos que sí tiene espermas, proporcionarles la mayor certeza y tranquilidad, y en ellos sí hacemos en fresco y bueno, pues los resultados son afortunadamente buenos. La diferencia, y creo que la principal controversia, viene en la zoospermia secretora, donde uno no sabe si van a tener espermas o no, porque tienen FSH alta, testículos pequeños, y simplemente un diagnóstico de azospermia que se hizo, pero no sabemos si van a tener espermas o no. Entonces en ellos, ese espermatozoide es un espermatozoide generalmente dañado, más frágil, más escaso, que viene de un síndrome de solo células de Sertoli o de alguna alteración genética. Entonces, definitivamente en ellos les iría mejor si se puede hacer la biopsia en fresco. No hay duda, pero tiene toda la razón. Si no se obtienen espermatozoides, pues se tiene que tener un respaldo de donador. Y a veces tener un respaldo de donador que se pudiera utilizar con IAD, pues es para qué les hago un in vitro, ¿no? Pero sí hay una ventaja en el paciente con azospermia secretora, definitivamente. En la azospermia obstructiva hay pacientes que quieren certeza. Yo quiero saber cómo están mis espermas antes de empezar a estimular a mi esposa. Y ese es un paciente ideal para biopsiar y realizarlo congelado. Y hay pacientes que vienen ansiosos porque fallaron antes, porque leyeron que les puede ir un poquito mejor con biopsia y EICSI en fresco, y en ellos lo hacemos de esta misma manera. Sí. Tenemos una pregunta de la doctora María Mercado. El doctor dice que entiende que los hidroceles bilaterales son los que tienen mala calidad de semen, pero los de unilateral también. Sí. Bueno, es que tenemos que entender el testículo es como un solo compartimento. Si hacemos el análisis de por qué los pacientes, me voy a regresar al varicocele, que es lo más estudiado. ¿Por qué los pacientes que tienen un varicocele unilateral, que es lo más común, generalmente del lado izquierdo, en un grado 2, sobre todo un grado 3, ¿por qué pueden llegar a tener alteraciones seminales tan marcadas como una oligoastenoterato con fragmentaciones del 40%, si el testículo derecho está perfecto? Yo quisiera ponerlos a pensar, porque es una pregunta que luego hacen los pacientes, y mejor nos ponemos a pensar qué les vamos a contestar ahorita, y no cuando nos hagan la pregunta en el consultorio y nos agarren en curva. ¿Quién me da una opinión? Varicocele unilateral, seminograma alterado. Si el otro testículo está bien, ¿por qué está ocurriendo entonces este tipo de daño? Bien, sí, doctores, con toda la confianza, estamos todos para aprender. Sí. Al final se juntan la producción de los dos testículos, ¿no? Cuando va a eyacular la muestra. Entonces se mezcla la producción del testículo que aparentemente está mal con el otro que está sin la afección del varicocele. Y entonces, si el testículo derecho está bien y produce 6% de espermas de forma normal, y el izquierdo produce 1%, pues debe haber espermatozoides de forma... El derecho produce 20 millones con 6% de normales, el izquierdo produce 10 millones con 1% de normales. Y los revuelve todos, métalos en una licuadora. Claro, o sea, debe ser por el promedio, en todo caso, un promedio que arroja, bueno, la producción de los dos, porque finalmente se junta. Por eso yo supongo que debe salir alterado, pero en el caso de que si yo tengo que hacer una biopsia y necesite espermas, me voy por el testículo sano, donde debo sacar espermas buenos, supongo, ¿no? Claro. Sí, en el tema de la biopsia, ese es otro asunto.
sí hay que tratar de buscar el testículo morfológicamente más sano. Pero los testículos, a diferencia de los ovarios, trabajan como una vamos a llamarlo así, como una unidad. Los dos están en un saco escrotal separados por una tela que es como tan delgadita como el peritoneo. O sea, no hay un septo o tabique muscular grueso entre uno y otro. Es un septo de peritoneo de menos de 2 milímetros y tienen venas intercruzadas entre los dos. Entonces, lo que le sube la temperatura a uno, le sube la temperatura al otro. A diferencia de los ovarios, yo les digo a los pacientes que están separaditos, los testículos están juntos. Si un testículo tiene varicocele y biopsiáramos el testículo del lado derecho por alguna razón, va a tener su grado de daño nada más por lo que le comparte el izquierdo al derecho de circulación con toxinas, con radicales libres, con aumento de temperatura. Entonces, si uno tiene hidrocele, créanme que el otro también está más calientito de lo normal, también está recibiendo circulación con toxinas. De hecho, es una de las razones por las que hay tanta recurrencia de varicocele. Tanta recurrencia cuando no se atiende apropiadamente. Por ejemplo, el voltear a ver una de las venas que se llama vena gubernacular, que baja, se va por el escroto y se pasa al otro lado. Entonces, cuando hacemos una cirugía de varicocele, con frecuencia tenemos que extraer el testículo por el canal inguinal, por donde estamos haciendo la cirugía inguinal o subinguinal, y ligar las venas gubernaculares, porque esto, si el derecho tiene un grado, aunque sea un grado 1, le va a retroalimentar su circulación. Entonces, cuando hablamos de testículos hay que pensar en ellos como una unidad. Lo que le está pasando a uno, le pasa al otro. Si el testículo izquierdo recibió un traumatismo y se inflama y genera sustancias inflamatorias, también le está pasando eso al otro. Es más, a veces los pacientes te dicen, me duele un testículo, y le dices, ¿cuál? Híjole, no me acuerdo. O sea, comparten tanto hasta inervación que definitivamente hay que pensar en ellos como una unidad. Ahora, a diferencia de la función renal, cuando a un paciente se le retira un testículo, por la razón que sea, criptorquidia, tumor testicular, el otro no va a trabajar al doble, no va a compensar. Cada testículo tiene su programación de producción espermática y no la suman. O sea, yo trabajo lo que me toca. Si el izquierdo no está chambeando, yo no voy a trabajar de más. Si en este caso quitaron un testículo, el otro va. Si le tocan producir 15 millones, va a producir 15 millones. Por eso es que los pacientes con un solo testículo tienen cuentas tan variables. A veces llegan con conteos de 15 millones y luego a veces de 1 millón. Sí, efectivamente, como bien lo están diciendo, porque el otro testículo está compensando la producción. Totalmente de acuerdo. Pero el daño que le ocurre a uno, le ocurre al otro. Ok, muchas gracias, doctor. Como podemos ver la importancia que teníamos del manejo integral del gameto masculino, es importante. Ya se ha acabado el tiempo de las 2 horas para lo que es la parte de la clase, pero imagínense de continuar, simplemente por mencionarles, todo eso que acaban de ustedes de ver ahorita del factor masculino, de la biopsia, epidimo contra biopsia, cómo se manejan, falta añadirle la parte epigenética, porque cuando uno está manipulando la parte espermática, que ya los tenemos, los espermatozoides para trabajar, hay que pensar también que ese esperma que viene de una bolsa testicular, que no es maduro completamente, va a fertilizar un óvulo, vamos a tener un embrión, va a haber alteraciones epigenéticas en ese embrión. ¿Cuáles? No sabemos. De ahí que muchas veces la pregunta, por eso en el chat pueden hacer todas las preguntas que desean los profesores, es ver, por ejemplo, qué va a pasar con ese bebé que van a hacer ese procedimiento de in vitro con un semen alterado a nivel epigenético, una próxima enfermedad epigenética que no nos va a tocar ver a nosotros, o le va a tocar ver a lo mejor al hijo del doctor, con el paciente cuando tenga esa afectación, porque finalmente estamos observando que la metilación, microRNAs, esa maduración de zonas de citotaminas no es adecuada, no lo estamos viendo. De ahí en la actualidad lo que he comentado con el Toño Vidal, con los compañeros, inclusive el doctor Lizarra en los congresos,
es en la actualidad ahora evaluar la calidad seminal, no solamente de la expulsión de la muestra seminal, los eyaculado. Hay que evaluarla hacia atrás, hacia la espermatogénesis. En investigación estamos trabajando en México, también innovando en las universidades, también y en Latinoamérica, con hacer kits para evaluar metilaciones, microRNAs. Hay que evaluar antes de que el varón de esa muestra, que la podamos obtener, para tener una mayor información. Ahora la evaluación también va a ser epigenética, epigenómica, proteómica también, antes de que un procedimiento se pueda realizar. O sea, esta clase sería enorme, continuaríamos todo el día, toda la noche, con todo lo que puede ser. Preguntas que tengan con toda tranquilidad pueden hacer en el chat a los profesores, van a poder contestar. Y pues es un tema muy amplio, es una clase de posgrado en cualquier universidad o doctorado que tiene que tener, pero sobre todo hay que tener conciencia de que tenemos que evaluar bien al factor masculino si queremos tener embriones de buena calidad. Yo siempre he comentado en los congresos, traten bien al esperma, 50% de la información es el espermatozoide. La mujer manda en reproducción, pero sin espermas, olvídense de embriones, olvídense de un nacido vivo sano en casa, que es lo que estamos buscando. Pues muchas gracias a todos, excelente noche, excelente, gracias a los profesores, al doctor Juan Francisco del Zárraga, al biólogo Antonio Vidal Pascual, al doctor Efraín Pérez Peña, y sobre todo agradecer a Red Clara la invitación a coordinar este evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes también y muy buenas noches. Descansen. Gracias por su participación. Pueden seguir haciendo preguntas.